Vamos a compartir entonces las diapositivas. Ahora sí. Vamos a hablar sobre la independencia del Alto Perú, un hecho que históricamente se registra un 6 de agosto de 1825, pero que tiene sus antecedentes mucho más atrás, inclusive a partir del año 1781, cuando los líderes indígenas Tupac Atari aquí en Bolivia y otros más se levantan contra el régimen europeo para tratar de consolidar el retorno al Collasuyo, que era la parte del imperio inca donde estaba lo que ahora es Bolivia. Esperen un ratito. Ucha. Un segundito. Ya. Entonces, las causas de esa independencia del Alto Perú están muy relacionadas a las causas que habíamos estudiado ya con relación a cómo se independizó Latinoamérica en general. Pero en este caso, y con mucho más, con un marcado acento, está mucho más relacionado a lo que pasó aquí en el Alto Perú. Todo lo que estudiamos, tanto de causas internas como externas en el estudio de Latinoamérica, se aplican perfectamente o más al caso de el Alto Perú. Es decir, el valor de los indígenas, de los criollos que vivían aquí en el Alto Perú, el arrojo que demostraron los patriotas en la independencia de los Estados Unidos, para dar un ejemplo, lo mismo se demostró acá, un poco imbuidos por el movimiento norteamericano de 1778, los criollos, sobre todo aquí en América del Sur, en el Alto Perú, blandieron las armas y los bastiones de la independencia en toda la zona del Alto Perú. O sea, el valor lo tuvimos. La explotación de los indígenas, que era una de las causas internas más importantes a través de la mita, recuerden, el trabajo forzado en las minas, se hizo también patente y se notó claramente en el proceso de independencia del Alto Perú. Los derechos humanos, que son una forma, uno de los grandes resultados de la Revolución Francesa, son plasmados en Bolivia por cuanto los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo, eran total y permanentemente menoscabados. No tenían derecho a la vida. Yo les comentaba que en la mita, los trabajos forzados de las minas, el promedio de vida de los mineros no ascendía a más de 37 años. Llegaban a los 35, 36, 37 años y se iban muriendo, porque el trabajo en la mina realmente era explotador, inhumano, y obviamente con fuertes repercusiones en la salud de los mineros. La postergación de los criollos, recuerden ustedes que habíamos hablado de dos estamentos, de dos clases importantes de pueblo privilegiado o de sociedades privilegiadas. Los españoles tenían todos los privilegios económicos, políticos y sociales, es decir, podían ser administradores del Estado, derecho político, podían ser dueños de tierras, derecho económico, y podían gozar de los privilegios de la salud y de la educación, privilegio social. Tenían todos los privilegios los españoles, hijos o padres, madres, hijos, tíos, hermanos, que hubiesen nacido en el continente europeo, en España. Pero no así los criollos, por ejemplo. Los criollos que eran hijos de padre y madre europeos, españoles, pero nacidos en América, se llamaban criollos y eran ya diferentes de los españoles. El hecho de haber nacido en América les daba privilegios económicos y sociales. Podían tener tierras, podían tener mucha riqueza, podían ser pasibles al uso de la educación, de los hospitales y todo eso, pero no podían administrar el Estado. Y administrar el Estado es fundamental para seguir generando más riqueza, que es la razón última de todas las personas que viven en una sociedad, generar riqueza para poder mantenerse y mejorar la calidad de vida de él y de su familia. Entonces, ese privilegio no lo tenían, por lo tanto se constituyó en una de las causas importantes para la independencia de los americanos. Y por último, la corrupción colonial, es decir, llegó un momento después de casi 400 años de colonización y de conquista, que el español evidentemente cayó en los delitos de corrupción para poder mejorar la propia calidad de vida de ellos, ¿no?
eran muy claros, por ejemplo, la colocación de parientes en sitiales importantes de la administración pública, era notorio el contrabando de mercaderías que fuesen a Europa y que volvían de Europa, era mucho la corrupción. Por lo tanto, las causas de las que habíamos hablado en la independencia de Latinoamérica, que la pueden volver a ver en el video que grabé anteriormente, van a ser patentes igual en el caso del Alto Perú. Se van a dar exactamente igual o más inclusive. ¿Cuáles son las últimas batallas por la independencia del Alto Perú? Después de todo el proceso que se dio en Latinoamérica, las últimas y las más importantes a efectos de la independencia, particularmente del Alto Perú, son las famosas batallas de Junín y la batalla de Ayacucho, más la de Tumuzla, aunque en menor grado, pero también es importante. La batalla de Junín se da un 6 de junio de 1824. Fíjense que la fecha coincide con la de la independencia americana. Es que justamente deciden firmar el acta de la independencia en conmemoración, en homenaje a la victoria de Simón Bolívar en la batalla de Junín. ¿No? Simón Bolívar vence al general José de Canterac, un español, lo vence en esta batalla de Junín, que no es una batalla de grandes dimensiones, pero sí muy importante a efectos del proceso independentista del Alto Perú. Y meses después, en diciembre de 1824, esta sí fue una batalla importante, militarmente importante. La de Simón Bolívar, la de Junín, enfrentó a ejércitos de un promedio de 1000 hombres por bando, mientras que la batalla de Ayacucho, estamos hablando de 5.000 a 6.000 soldados que se enfrentan en los campos de Ayacucho que está en el Perú. Antonio José de Sucre vence al virrey de la Serna, ¿no? Y a partir de esta victoria de Sucre, él es nombrado mariscal de Ayacucho, que es el grado más alto que se le puede entregar a un militar, nombrarlo mariscal, ¿no? Y sobre todo por un triunfo tan valioso como fue este de acá. Y por último, Carlos Medinaceli, en abril de 1825, cierra un poco la campaña de liberación del Alto Perú en una batalla que se da cerca de Huaki, en la zona del Alto de la Paz, venciendo al general Pedro Lañeta, que era tío de Casimiro Lañeta, un personaje muy interesante que vamos a ver dentro de unos momentos. Estas victorias, tanto la de Bolívar como la de Antonio José de Sucre, están en la última fase de la independencia americana y particularmente el Alto Perú. Estas últimas son los ejércitos libertadores. Recuerden que empezaron con las sublevaciones indígenas, las fases de la independencia americana empezó con las sublevaciones indígenas, Tupac Amaru y Tupac Katari, continuó con las republiquetas y las guerrillas y las republiquetas, caso de Warnes, por ejemplo, de Muñecas y de Alfonso Muñecas, de Juana Zurduy de Padilla, todas son las guerrillas, pequeñas guerras que van a provocar pequeñas repúblicas o republiquetas. Dentro de todo el espectro del dominio español va a haber estos pequeños enclaves de territorios liberados a favor de la patria. Entonces, pero ya en una última parte, después de los gritos libertarios, la última parte de la independencia latinoamericana se da gracias a los ejércitos libertadores. Ejércitos, imponentes ejércitos, muchos de ellos con ayuda de los franceses y de los británicos, que van a propiciar la liberación final, por cuanto van a ser las partes de la independencia en la que los ejércitos que se van a enfrentar van a estar en igualdad de condiciones. Españoles contra criollos y mestizos en las mismas condiciones militares que los ejércitos españoles. Pero una vez finalizada el periodo de las guerras, los ejércitos libertadores quedaron con un único propósito. ¿Cuáles eran? Dejar que los americanos definan el destino de las nuevas repúblicas. Ellos pacificaron, o sea, vencieron a los españoles, dejaron el territorio libre de españoles y crearon las condiciones para que los americanos en cada uno de sus territorios generen una decisión con relación a qué iba a pasar a partir de allí. Entonces, los ejércitos libertadores, punto número 2, garantizaban paz y armonía en esos territorios, para que cada uno de esos pueblos, naciones o lo que vaya a ser en el futuro puedan tomar sus propias decisiones. Además que garantizaban la aplicación de un principio jurídico que se llama el uti possidetis juris,
está con rojo allí en la pantalla, por cuanto es un término que voy a explicarlo un poquito más adelante. Además, van a promover la gran asamblea deliberante, es decir, eh, grandes reuniones de representantes de todas las provincias o cada una de las unidades administrativas de los nuevos territorios, para que en esas grandes reuniones o asambleas deliberantes se decida el futuro de la nación. Entonces, resumiendo, ganan los ejércitos libertadores en esa última fase de la independencia americana, obtienen la victoria y a partir de esa victoria van a tener como propósito generar condiciones para que las naciones ya liberadas puedan asumir una decisión con relación al futuro. ¿Qué es lo que hacían entonces los ejércitos libertadores? Pacificaban, anunciaban la necesidad de que cualquier decisión que se tome se haga en base al principio de uti possidetis iuris y promovían, financiaban, fomentaban asambleas constituyentes o deliberantes para ver qué iban a hacer en cada una de esas naciones. De esa manera, por ejemplo, aquí es el término que yo quería explicarle, el uti possidetis iuris, que es una palabra en latín que significa, es una frase en latín que significa tal como poseéis, ¿ya? Quiere decir que cada nuevo estado que es independiente, o si quiere ser independiente, lo puede hacer sobre la base de los territorios que poseía antes, durante la colonia. Es decir, por ejemplo, la Capitanía General de Caracas, esto de acá, se podía constituir en una nueva nación o adherirse a cualquier otra, pero el territorio con el cual iba a trabajar para tomar esa decisión es lo que era antes la Capitanía de Caracas, que en este caso apoyó la independencia independiente total de este territorio y se constituyó en en la República de Venezuela, ¿no? Este territorio acá se constituyó en la nación, en el Estado venezolano. El Virreinato Nueva Granada, este pedacito de acá, se va a convertir en Colombia, ¿no? Porque eso fue este territorio que era el Virreinato Nueva Granada, va a asumir su independencia como la nueva nación Colombia. El Virreinato del Perú va a ser el Perú, ¿no? La audiencia de Charcas va a ser una nueva nación también, Bolivia a la postre. La Capitanía de Chile va a ser un solo territorio y el Virreinato de la Plata va a ser Argentina. Constituía el Virreinato del Plata, Paraguay y Uruguay en una sola nación. Entonces, uti possidetis iuris es un término jurídico que indica que cada nueva nación que pueda salir de los procesos de independencia generados por los ejércitos libertadores iba a ser sobre la base de los territorios que tenían durante la época de la colonia. Por ejemplo, Venezuela no podía ser junto con Colombia a la fuerza. Solo podía tener derechos sobre el territorio sobre el cual estaba constituido colonialmente la Capitanía de Caracas. No podía brincarle al territorio al lado porque iba en contra del principio de uti possidetis iuris. Para el caso particular del Alto Perú, aquí está. Antonio José de Sucre es designado por Simón Bolívar el encargado de organizar justamente todo este proceso como cabeza del ejército libertador que va a actuar aquí en el Alto Perú. De esa manera, las organiza las provincias del Alto Perú, que eran 5 provincias: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí, Sucre, Chuquisaca y Potosí. Otra vez, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí. Las 5 provincias del Alto Perú iban a tener que reunirse, convocados por Antonio José de Sucre en un documento que se llamaba el Decreto del 9 de febrero de 1825, iba a convocar a representantes de cada una de estas provincias para que en Sucre, que no se llamaba Sucre, en Charcas, se reúnan a deliberar, o sea, a conversar, a discutir qué se iba a hacer con el territorio del Alto Perú. Esa era la idea. ¿Qué hacemos con el Alto Perú? Aquí es importante destacar la figura de Casimiro Lañeta, del que ya habíamos hablado, que era sobrino de Pedro Lañeta, que fue quien fue derrotado justamente por Antonio José de Sucre. Porque la independencia de Bolivia, más que a José de Sucre o a Simón Bolívar, se debió al caballero a Pedro Lañeta. Ahorita les explico por qué. Entonces, cuando convoca a la Asamblea Deliberante Antonio José de Sucre,
allá a la ciudad de Charcas. En Charcas estaba esto de acá, que es una maravilla. Tuve la suerte de conocer increíbles. Recién el año pasado conocí Sucre. Esta es la Casa de la Libertad, que era el palacio consistorial donde vivían los sacerdotes en esa época. Lo convierten justamente en la Casa de la Libertad. Y este es por dentro el salón principal donde se firma el acta de la independencia, ¿no? Este es un grabado, el de aquí abajo, donde se muestra a los representantes de las 5 provincias discutiendo y firmando al final el acta de la independencia, que es el documento que nos va a servir como mecanismo de independencia que tenemos. Entonces, cuando se reúnen aquí en Charcas, la Asamblea Deliberante, los 5 representantes de cada provincia, debaten, discuten un poco, pero al final queda resuelto el caso, indicando de que solamente se tienen 3 alternativas en esta Asamblea Deliberante. La primera alternativa es que el nuevo territorio liberado, el Alto Perú, forme parte del Virreinato del Perú. ¿Ya? El Alto Perú se anexe al Perú y se constituya en una nueva nación. Anexar significa que nosotros nos sometemos a los peruanos. Vamos a ser parte del Perú, pero sometidos. El Perú va a ver qué hacen con nosotros. La segunda alternativa es la anexión a las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, a lo que es Argentina. Era nuestra segunda salida. De alguna manera ya fuimos en algún momento o parte del Perú o parte de la Argentina. El Alto Perú formó parte durante un tiempo de la administración colonial española, formó parte del Virreinato del Perú, pero también formó parte del Virreinato del Río de la Plata, ¿ya? Cuando cambia el tipo de reinado en España, cuando caen los Habsburgo y van a subir los Borbones, entonces, que son las casas de la realeza española, cuando se da esa transición, cambia el tipo de administración en las colonias americanas y cambiamos, y el Alto Perú sobre todo se convierte de ser peruano a ser del Río de la Plata, argentino. ¿Ya? Pero el territorio del Alto Perú se mantuvo como tal, como audiencia, por lo tanto tuvimos nosotros el privilegio de constituirnos en base al Uti Possidetis Iuris en una nación, como es aquí la tercera opción, en una nación independiente. Entonces, 3 alternativas o 3 propuestas. O nos unimos al Perú, o nos unimos al Río de la Plata, a la Argentina, o somos independientes. Obviamente que la moción que ganó fue la de la independencia y desde la firma del 6 de agosto de 1825 somos un país independiente con sus altas y con sus bajas. Pero aquí está el problema. Antes, permítame, voy a volver un ratito acá. Quiero hablar un poco de Casimiro Olañeta previamente. Antes de hablar de Bolívar. Pero había un ciudadano que se llamaba Casimiro Olañeta. Casimiro Olañeta era un millonario potosino que tenía minas de plata. Tenía minas de plata en Potosí. Y tenía una gran ambición de poder. Él quería ser presidente de Bolivia a toda costa. Él quería, recuerden ustedes que cuando uno tiene el poder político puede mejorar o puede generar poder económico, porque al tener el poder político puede hacer todas las leyes necesarias para que mi riqueza crezca. Entonces su ambición de ser presidente era inmensa. ¿Y qué pasaba? Si es que nos anexábamos al Perú, que para ese entonces era una de las opciones más claras, antes que ser independiente estaba ganando, digamos, la opción de ser parte del Perú, por una tradición cultural, por una tradición histórica. La mayoría de los representantes de las provincias del Alto Perú creían que ser parte del Perú era una buena opción. Pero a este caballero, a Casimiro Olañeta, no le interesaba esa opción porque él tenía esa intención. Y el drama es que comparado a los millonarios, a los mineros, a los políticos, a los militares peruanos, el poder, la influencia que podría tener Casimiro Olañeta como un pequeño empresario minero del Alto Perú era muy escasa. Sus posibilidades iban a menguar, si no a anularse totalmente, si Bolivia se anexaba al Perú. Entonces, a toda costa él prefería y quería y generaba una presión para que Bolivia se independice por su propia cuenta, que no sea parte del Perú.
y presionó por todos lados hasta lograr la independencia. Después les voy a comentar cómo es que presionó. Pero se dieron las tres propuestas en la Asamblea Deliberante, ganó la propuesta de la independencia y aparece la figura de Bolívar. Simón Bolívar no quería que el Alto Perú se independice por sí, por su propia cuenta. No quería que Bolivia, o sea, que el Alto Perú sea una nación independiente. Y por una sencilla razón. En 1810, en el Congreso de la Angostura, casi unos 10 años atrás, 1814 o 15, no 10, 1814 o 15, Simón Bolívar había manifestado en un excelente discurso, uno de los mejores discursos, en el Congreso de la Angostura en Colombia, había manifestado su deseo de formar una gran nación de los territorios que él en su momento había liberado o que pretendía liberar en el camino a la liberación total del continente sudamericano. Bolívar es culpable, entre comillas, es causante de la liberación de Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 7 estados deben su independencia a Simón Bolívar. Por lo tanto, él tenía en su mente la posibilidad, o más bien el sueño de generar una corriente de opinión para que entre todos estos territorios que él había liberado o ayudado a liberar, se genere una sola y única nación. ¿Se imaginan el poder que hubiera tenido esa única nación? Hubiera sido comparable a las grandes potencias del mundo. Pero este sueño se vio truncado en principio porque había mucho desacuerdo entre los líderes de las naciones recién creadas y que se agravaba y se agravaba mucho cuando un país como el Alto Perú, o sea, una nueva nación como el Alto Perú, empieza a emerger de una manera independiente. Era mucho más fácil tener a Perú junto a Bolivia solo, ¿no? Una sola nación, que prender al Perú y después prender a Bolivia, ¿no? Prendiendo al Perú y Bolivia juntos era mucho más fácil. Por lo tanto, Simón Bolívar no quiso por ningún modo de que que el Alto Perú se libere de forma independiente. Pero la presión social es fuerte. Y Casimiro Lañato utilizó dos estrategias. En principio le ofreció o hizo que le ofrezcan, promovió una idea para que el nombre de la nueva nación liberada lleve el nombre del libertador, ¿no? De tal suerte se inscribió en el acta de la independencia a la nueva república como República Bolívar, ¿no? Sencilla y llanamente República Bolívar. Que después, gracias a la intervención de un representante también de Potosí, en una frase famosa dijo, haciendo alusión a los creadores y libertadores más bien a los fundadores de Roma, ¿no? Y les hizo notar que si de Rómulo nace Roma, Rómulo es uno de los fundadores de Roma, de la ciudad de Roma, si de Rómulo nace Roma, pues entonces de Bolívar nacerá Bolivia. Y ahí está el cambio que al final con ese nombre nos quedamos. Pero no solamente eso, sino además le ofreció ser el primer presidente de este país. Le otorgó el honor de ser el primer presidente de este país. Y además que Casimiro Lañeta no se lo dijo solamente así, sino se lo hizo notar en un gran cabildo en la plaza principal de Charcas, en el balcón de esta casa de acá, en algunos de estos dos balcones serían, lo hizo salir de ahí y frente a toda la muchedumbre le planteó, Libertador, este país tiene el honor de querer tener su nombre como apelativo a esta nación. Además, queremos que usted sea el primer presidente de esta nueva nación. Fue muy difícil para Bolívar negarse. Obviamente, razones de orgullo propio y de autoestima lo animaron muchísimo, pero sobre todo era muy difícil negarse frente a un montón de gente que obviamente lo admiraba muchísimo. Por eso terminamos como una república independiente. Esto era lo que pretendía Bolívar, miren ustedes. Venezuela, Panamá, Colombia, Perú, digo, Ecuador, Perú y Bolivia, una sola nación. Era impresionante. Hubiéramos tenido un equilibrio, o sea, la búsqueda de equilibrios de poder permanentemente con Brasil en este caso y eventualmente con las grandes potencias europeas o norteamericanas. Entonces, pero Bolívar no pretendía quedarse así nomás. Él buscó la forma de hacer que sus sueños continuaran. De esa manera,
como primer presidente de Bolivia, redacta la primer constitución de este país. Recuerden ustedes que la constitución es el documento base que va a ser parte de la administración y organización del Estado. Y esta constitución, a la que llamamos vitalicia posteriormente, es una constitución que tenía un rasgo muy notorio. Esta constitución decía que Bolívar iba a ser presidente mientras él viviese o hasta que él renunciase de forma voluntaria. Si no, no iba a dejarle la presidencia, iba a ser presidente de por vida, a menos que muera o a menos que él renuncie de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque de esa manera le daba el tiempo suficiente para anexarse al Perú y para anexarse eventualmente con todas las otras naciones. Nunca pudo darse esto, porque ni bien asumió la presidencia, meses más tarde tuvo que dejar Bolivia para enfrentarse con, con otros soldados que participaron junto con él en la liberación en Venezuela y que se estaban volviendo en contra de la liberación, y tuvo que ir nuevamente a pacificar esos territorios a Venezuela. Nunca más volvió a Bolivia. Y lo deja Bolívar en su lugar a Antonio José de Sucre, que tiene como funciones principales la organización del aparato educativo, ¿no? Reinstaura la educación como una de las principales formas de progreso de la sociedad, organiza todo el aparato administrativo, divide el Estado en las provincias ya de manera oficial, pero las va a llamar departamentos a partir de ahí. Oruro, digo, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que era la gran provincia de Mojos, Santa Cruz, es decir, Santa Cruz era Pando, Beni, Potosí, Pando, Beni y Santa Cruz es un solo departamento, Potosí y Charca y Chuquisaca. Además que organiza programas de recuperación económica e implementa las leyes básicas del Estado. No es poco, es hartísimo lo que hizo Sucre, considerando dos cosas. En principio, después de las guerras de independencia, después de cualquier guerra, los estados normalmente están totalmente destruidos. Así que hacer lo que hizo Bolívar fue realmente, Sucre fue realmente importante, pero no suficiente, faltaba mucho todavía. Trabajo del cuarto presidente de Bolivia, que es Andrés de Santa Cruz. Eso lo vamos a ver más adelante. El gobierno de Antonio José de Sucre, todo esto acá lo había anunciado, pero Antonio José de Sucre tuvo una mala suerte. Fíjense, volví aquí para que mostrarles la foto. Antonio José de Sucre, siendo presidente de Bolivia, acudió al Ecuador también a salvar un problema político-militar que se desató en esta región. Y antes de llegar en una cañada que se llama Berruecos, fue asesinado. Lo emboscaron unos antipatriotas y lo mataron y lo dejaron tirado ahí en medio del bosque, como está en este cuadro famoso de un pintor ecuatoriano que está allá en la casa principal del estado, del Palacio de Gobierno del Ecuador. Con eso se termina la vida de nuestro gran libertador Antonio José de Sucre. ¿En qué situación estaba Bolivia en ese momento? Como les decía, era triste porque estaba muy destruido. En la época de la colonia, fíjense este cuadrito, como la minería era nuestra principal actividad, en la colonia teníamos 120 ingenios mineros, es donde se procesa el mineral, se lo depura para poder utilizarlo o mandarlo al exterior. Teníamos 120 ingenios durante la época de la República, a partir de 1825, apenas tenemos 15. ¿Cuántos marcos de plata, es decir, cuántos valores de plata teníamos explotados anualmente? 385 marcos de plata, son como unas pequeñas barritas de plata. 385.000 marcos teníamos durante la colonia, y la explotación en la nueva república naciente llegaba a 180.000 marcos nada más. Minas activas, 25.000 durante la colonia, 9.000 solamente en la república. ¿Cuántos habitantes tenía Potosí en la colonia? 100.000 habitantes. Durante la República apenas tenía 4.500. Chuquisaca, la capital, tenía 115.000 durante la colonia, apenas 12.000 durante la época de la República, de los primeros momentos de la República. Es notorio justamente la crisis que provocan la guerra y la situación económica a la que llegamos producto de esta guerra. La gran parte de los varones, sobre todo en las épocas de la guerra,
Los varones que van a la guerra después ya no mueren, no vuelven, si es que mueren, y si vuelven, vuelven menoscabados. Así que era muy baja la población cuando se volvió de la guerra. Vamos a dejar esto de las luchas independentistas para la próxima reunión, la del Oriente Boliviano. Lo voy a grabar y lo voy a cargar en video. ¿Ya? Nos quedan todavía unos minutos más